Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar en su casa de oración y adorar su nombre, como también de poder compartir la palabra del Señor. Gracias doy a mi hermano pastor que me cede el privilegio, gloria a Dios, y me gozo por poder hacerlo. Y quiero decirle que me acompaña mi yerno y mi hija. Ellos pastorean, como dijo mi hermano, la iglesia Dios de Justicia. Dios de Justicia. Ellos están en Silmar, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya tienen 2 años, ¿verdad? 2 años, 3 años ya de estar con la iglesia, y gloria a Dios que Dios los está bendiciendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dios bendiga también a mi hermano pastor y todos los hermanos. Quiero felicitar a la iglesia, hermanos, acá en este lugar, porque no han desmayado. No han desmayado. No se olvide que la iglesia es invencible. Invencible. Y quiero decirle que me vi tentado a querer hablar de eso, pero no lo voy a hacer. La iglesia es invencible. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, gloria a Dios. La iglesia es invencible. Mire, Satanás desde el principio que Dios determinó que todo lo iba a reunir por medio de su Hijo Jesús, desde allí comenzó la guerra. De ahí comenzó la guerra. O sea, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor dijo que nacería Jesucristo, la simiente de la mujer. Y el Señor le dijo: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás, le dijo, en el calcañal. La herida en el calcañal, esa no es de muerte, pero la que le dio Jesús, a esa sí, porque se la dio en la cabeza, ¿verdad? Y de ahí comienza la guerra, fíjese. Ahí comienza la guerra. Y una guerra, hermanos, interminable. Y estamos en guerra. Mire, primero, le voy a hacer un poquito de reseña. Primero, Caín mató a Abel. Y de Abel venía la descendencia. Porque desde el principio han habido los dos bandos, por decirlo así, los buenos y los malos. Siempre han habido los dos lados, ¿verdad? Pero viene y mata Caín a Abel, y él creyó que ya se la había ganado. No, si después nació otro hijo de el repuesto de él. Después, hermano, metió que la maldad ante los o sea, Satanás metió pecado, y el Señor destruyó todo por el diluvio, pero dejó un remanente bueno, ¿verdad? Después, hermano, viene y Dios elige una nación, comenzando por ¿qué? Por Abraham. ¿Sabe qué hizo Satanás? Esterilizar a Sara. Pero no ganó, porque aunque sea viejito, tuvieron a Isaac. ¿Vale? ¿Sí o no? Después se inventó otra, ¿verdad? Cuando ya Isaac estaba ya casado, volvió a esterilizar a la esposa de él. ¿Cómo se llamaba? Rebeca. ¿Vale? Después, hermano, quiso acabar con toda la simiente, matando a todos los hijos varones que nacían de los judíos allá en, ¿cómo se llama? En Egipto. Pero aquellas mujeres escondieron a los bebés. Entonces nunca salía bien. Después quisieron destruir, mis hermanos, a todos los judíos. Allá estoy hablando del tiempo de Esther. ¿Quién lo hizo? Amán se llamaba, ¿verdad? Amán quiso destruirlo a todos los judíos. ¿Qué? A él lo guindaron mejor en la horca, ¿va? Así que nunca se la ganó. Y así, hermano, ha venido. Mire, quisieron matar a Jesucristo chiquitito, tampoco pudo. Nunca pudo. Así que si usted mire, si le hiciera la historia desde Caín hasta hoy, hermano, Satanás siempre ha venido golpeando la iglesia, pero no puede. Porque la iglesia es imparable. Esto no se para. En una oportunidad, cuando había la Inquisición en España o Francia, en España, le dijo el rey
a un sargento: sargento, le dijo, le doy la orden, le dijo, que acabe con todos los cristianos. A los días le dijo: sargento, ¿por qué no cumplió la orden? Le dije que acabara con todos los cristianos. A él le dijo el sargento: mire, le dijo, los cristianos son como el yunque, le dijo, del herrero, le dijo. Los que se acaban son los martillos, le dijo, pero el yunque siempre sigue ahí, le dijo. Alaban a Dios. Aleluya. Ustedes saben lo que estoy hablando. Para los que no me entendieron, el yunque es el lingote de hierro fundido, a saber a qué presión o a qué temperatura que tiene el herrero para formar las piezas. Y ahí están los martillos. Bum, 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 bum. Los martillos se acaban, pero el lingote, el yunque, ahí está. Nunca se acaba. Lo ocupa un herrero, ahí está. Se muere y le queda a los hijos, siguen con el yunque, ahí está. Y pueden venir generaciones y generaciones, y el yunque, ahí está. Y así le dijo el sargento: le dijo, los cristianos son como el yunque, le dijo, del herrero, le dijo, que por estar golpeando y formando las piezas de hierro, se acaban los martillos, pero el yunque nunca se acaba, le dijo. Y esto nunca se acabará. Aunque el enemigo trate de destruirla, no la destruye. Porque esto es de Dios. Se goza por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo. Bendiga el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden acabar con cualquier cristiano, pero de unos saltan 10 o 100. Entonces, esto es imparable, hermano. Bendito sea Dios. ¿Se gozan por eso? Ahora pueden estar vacías este poquito de silla, ya se van a llenar. Aleluya. Después se lo van a decir: me recuerdo cuando habían sillas vacías y hoy ya ni cabemos. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La obra es maravillosa. Así que felicito, hermano pastor, por seguir adelante, mis hermanos, contra vientos y mareas, y le agradezco por la confianza que tiene de cederme el púlpito, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo dispongo. ¿No hay problema que me tarde unos 40 minutos? Vaya, qué bueno. No, uno tiene que trabajar mañana, ¿verdad? Bien, vamos a predicar, oiga bien, bajo el tema: cuando nuestra fe se debilita. ¿Oyeron eso? Cuando nuestra fe se debilita. Vamos a leer la Biblia. Capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Lo tienen todos? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
verdaderamente eres Hijo de Dios. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Oh Padre, bendice este momento, Dios mío, que lo vamos a dedicar para compartir tu palabra. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Oh, glorifícate. Usa mi vida, mueve mis labios. Oh, Señor, habla tú, mi Jesús. Mira, este pueblo ha venido, Señor, esta noche para ser edificados con esta palabra. Este pueblo ha venido para ser construido. Bendícelo, Señor. Llénalo de tu gracia. Habla tú, Señor. Edifícalo. Construyelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Su corazoncito, su mente sean preparadas. Y esta palabra cumple el propósito para lo que será predicada. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo. Reprendo todo estorbo. Y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. Bien, cuando nuestra fe se debilita. Oiga bien, primero yo quisiera ubicarlo en esta noche en el ambiente que se dio esta escena que vamos a ver. Esto sucedió, mis hermanos, en lo que conocemos como el lago de Genezaret o el mar de Galilea. En sí es un lago, pero le dicen que es mar porque se levantan olas como que si fuese mar. Pero sí es el lago de Genezaret o el lago de Galilea. Ahora bien, si nosotros nos ubicamos también, todo este acontecimiento sucedió de noche. Jesús, mis hermanos, ese día le había tocado muy serio. Fue cuando el Señor había hecho el milagro de alimentar, oiga bien, de 5 panes y 2 peces a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Lo que quiero ubicarlo, mis hermanos, es que había sido un día trabajado, un día cansado del Señor Jesús, un día donde le había tocado mucho afán. Bueno, y ya atardeciendo, comenzando la noche, dice la Biblia que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir adelante a la otra ribera. O sea, se iban a atravesar el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Si usted, hermano, averigua acerca del lago, este lago tiene aproximadamente 8 millas en la travesía. Algo así como unos 12 o 13 kilómetros en su travesía más grande. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo y se fije bien. El Señor les dice a los discípulos: vayan mar adentro, van a cruzarse hasta la otra ribera y comiencen ustedes a remar, y yo voy a quedar aquí con esta gente que había comido de los 2 peces y los 5 panes, y los voy a despedir para que ellos puedan irse a cada uno a su casa. Ahora bien, y la Biblia dice que cuando despidió a la multitud, el Señor se fue a un monte a orar aparte. ¿Qué quiere decir? Que él estaba solito. Solito. Se fue a un monte a orar él solo. Y esa es una de las cosas muy grandes que nosotros debemos de aprender del Señor Jesús. Él no necesitaba muchas veces, sí, algunas veces él oraba en público, pero él acostumbraba irse solo, aparte, donde nadie estuviera con él, donde no tuviera un impedimento. Él se iba a orar. Y si usted sigue leyendo, hermano, la Biblia, se va a ubicar que no oraba poquito.
Porque cuando se le apareció a los discípulos fue como a la tercera vigilia. Óigame, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. De las 6 de la tarde a las 9, una vigilia. De las 9 a las 12 de la noche, la otra vigilia. Hermanos, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, la tercera vigilia. La cuarta, desde las 3 a las 6 de la mañana. Entonces, si Jesús se le apareció a los discípulos ya como a la cuarta vigilia, quiere decir que se les apareció después de las 3 de la mañana. Y él se fue al monte a orar, hermano. Él solo, cuando iniciaba la noche, aproximadamente él oró 3, 6, 9 horas. Bajémosle un poquito, que haya orado 7. ¿Va? Igual a nosotros, ¿verdad? Igual a nosotros, hermano. Sí. 7 minutos, dice el hermano. Él pasó, hermano, por lo menos, yo calculo que oró 7 horas. Allí puede ver a dónde estaba la bendición del Señor. Algunos han dicho, no, es que él era Dios. No, es que él, no, es cierto, pero también el Señor es humano, porque aún en el cielo está en carne, en cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Cuando vengan, dice la Biblia, que a él se le verán las marcas. ¿Qué quiere decir? Que se va a poder distinguir y decir, él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que se ofreció por nosotros. Él está en cuerpo, pero cuerpo glorificado, y estará con nosotros en la eternidad con cuerpo glorificado, de manera que lo podemos ver. Por eso dice la Biblia que cuando él venga en su segunda venida, no en el rapto, todo ojo le. Aleluya. ¿Se gozan? Puede darle aplauso a Cristo, hermano. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, él pasó horas y horas y horas de rodillas. Ahí está el secreto de un cristiano que triunfa, un cristiano que vence, un cristiano que tiene poder, que tiene autoridad. El poder está en la oración. Hermano, pero si es que hasta cantadito nos lo dicen a nosotros. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Se goza. Dele aplauso a Cristo, hermano. Alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, ahí estuvo orando. Esa es otra cosa, mire, solito. Hay gente que anda buscando compañía. No, hermano, si usted quiere buscar de Dios y usted quiere ver cosas grandes, ¿qué dice la Biblia? Vete en un cuarto estando tú y él solo. Y el que te oye en los secretos te va a recompensar en público. No estoy en contra de que se ore, ¿cómo se llama? Cuando estamos todos los hermanos. ¿Cómo no? Pero mis hermanos, quien quiera ver cosas grandes, que se vaya solito en lo íntimo de Dios, y ahí se va a gozar en la presencia de Dios. Alaban a Dios, hermano. Puede darle aplauso a Cristo. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, fíjese bien. Dice el versículo 24 que ya la barca estaba en medio del mar. Si tenía la travesía 8 millas, ya habían remado 4. Si son 12 kilómetros, ya habían remado 6. Alaban a Dios. Ahora, pero dice la Biblia que la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contraria. Óigame, la palabra azotada se traduce también por torturada. ¿Qué quiere decir? Que la barca, mis hermanos, venían las olas y la golpeaban fuerte. La golpeaban fuerte. Eran fuerzas grandes de olas del agua que torturaba
la barca no eran vientos suavecitos. Si por milagro de Dios no se quebró toda la barca, porque en el griego es torturada. Aquí dice azotada, porque el viento era contraria. Pero oiga bien, la Biblia dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, ahí estamos. A la cuarta vigilia de la noche, después de las 3 de la madrugada, oiga bien, tipo 4, óigame, Jesús vino, dice la Biblia, andando sobre el mar, desafiando la gravedad. Es que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y Él tiene dominio, tiene autoridad, tiene poder sobre toda su creación. Es cierto que Dios, hermano, no puede hacer algo contrario a lo creado, pero sí, hermano, puede vencer todo lo que Él ha creado. Por ejemplo, Él no puede hacer un agua que no moje, porque sería contrario a lo creado. Él no puede hacer un fuego que no queme, porque sería contrario. Pero sí puede hacer milagros que aunque alguien que esté en medio del fuego no se queme. Porque Él tiene autoridad, porque Él tiene poder, porque Él tiene, mis hermanos, la autoridad sobre todo lo que Él ha hecho. Qué poder más lindo, hermano. Yo siempre pienso, hermano, óigame, fíjese usted cuánta energía tiene el sol. El sol tiene una energía bárbara, por eso lo hizo lejos de nosotros, porque no nos quema. ¿Cuántas cosas, hermanos, se pueden hacer con el sol? ¿Cuánta energía se puede sacar del sol? Ahora, ¿y cuánto más poderoso no será el que hizo al sol? Aleluya. Alaban a Dios, hermano. Bendicen a Jesús. Gloria a Dios. El Señor es todo poderoso. Pero óigame, la Biblia dice que Jesús llegó andando sobre el mar. Y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y ellos dijeron, ¡un fantasma! ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo? Ahora, yo quiero que usted entre en la escena, como que usted está allí viendo. Los discípulos estaban en la barca. Y a lo lejos van viendo una silueta y dijeron ellos, ¡allá viene un fantasma! Ellos solo vieron la silueta. Levanten la mano los que ya han andado en el agua o en un lago o en el mar, pero de noche. De noche. Ay, está bien. Gloria a Dios. Ahora ustedes me van a ayudar. De noche. Mire, cuando una persona sale de la luz al oscuro, le cuesta ver. Pero cuando tiene tiempos de estar solo en lo oscuro, ve más lejos. ¿Sí o no? Va en lo oscuro, ya en la madrugada, ubíquese a las 3 de la mañana, a las 4. ¿Como a cuántos metros cree usted que puede ver una silueta? No digo reconocer la persona, porque no lo reconocieron. Solamente que vea, como quien dice, aquello que viene. ¿Como a cuántos metros, hermano? ¿Cuánto? 65 metros. ¿Y usted, hermana, qué dice? Más o menos, usted calcule. ¿Como a cuánto? Estando en lo oscuro toda la noche, ¿a los cuántos metros como considera usted que puede ver una silueta? La silueta, no reconocer a una persona. Piense algo. El hermano dice 65 metros. 75 metros. Estamos bien. ¿Y usted? ¿Coincide con lo de él? ¿Cuánto? 500 metros, dice el hermano. ¿Y allá la hermanita cuánto cree? ¿Cuántos? 85 metros. Vaya. Pongámosle, hermanos, a un aproximado de unos 80. Pongámosle 80. Vamos a trabajar con 80 metros.
Entonces, mis hermanos, óigame, estaba la barca, estaban todos los discípulos y a 80 metros estaba Jesús. Porque, óigame, porque Jesús oyó. Él oyó que los discípulos que estaban gritando, estaban con miedo. Dijeron ellos, un fantasma. Y dice la Biblia que dieron voces de miedo. Ahora bien, oiga bien, a 80 metros vienen mis hermanos, y cuando Jesús oyó, le digo, ten ánimo, yo sois, no temáis. La barca, los discípulos a 80 metros de Jesús. No tengan miedo, yo soy. Y entonces, mis hermanos, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine o vaya sobre las aguas. Y le digo al Señor, venite, le dijo, ven acá, aleluya. Y dice a caminar el Pedro. Mire, hermano, Pedro era una persona que se considera que era una persona impulsiva. En el ambiente nuestro salvadoreño decimos de arranque. ¿Cuántos son salvadoreños aquí? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Mexicanos? ¿Cuántos son mexicanos? ¿Guatemaltecos? Bien. Dicen allá también, de arranque. ¿Cierto o no es cierto? Allá en El Salvador decimos, ¡ja! Invitemos a fulano, dice, eres de arranque, ese va con nosotros. Pues así era Pedro. Y eso se basa, hermano, es que en los carros, hay carros que solo se le mete la llave, al chispazo enciende. Pero hay uno que hay que empujarlo. Yo quiero decirle que Pedro no era de empuje. Pedro no era de empuje, era del chispazo. Qué bueno cuando hay hermanos así, ¿verdad, hermano? ¿Se gozan eso, hermano? Alaban a Dios, hermano. Denle aplauso a Cristo. Bendicen el nombre de Jesús. Qué bueno cuando hay hermanos así. Le dice, ¿va a ir al templo, hermano? Claro que voy a ir. ¿Va a estar en el ayuno? ¡Ja! Yo voy a ser el primero que va a estar allí. Aleluya, ¿verdad? ¿Vamos a ir a evangelismo? Claro que sí. ¿A qué hora? Allí llego. Pero hay hermanos que no, hermano. Si me pasa trayendo. Ay, me habla, hermano, para que me acuerde y me despierte. No. Óigame lo que le voy a decir. Oigan. Mire. La gente que Dios usa es aquellos que arrancan rápido. Los lentos. Pero cualquiera va a decir, pero falló. Pero ya le voy a contar lo demás. Porque, oye, hermano, óyeme. ¿Y quién es el que no falla, pues? Mire, se cree que el varón que inventó el bombillo, hasta como al 60 y no sé cuánto experimento le funcionó. ¿Cuánto? Oiga lo que dice, hermano, 3,000 intentos. A mí me han dicho que 60 y no sé cuánto. Imagínense usted. ¿Qué tal si ese varón no hubiera sido constante? No tuviéramos nosotros esto. Pero ese hombre no. Hacía un experimento, no le funcionaba. Así el otro. Y después al otro. No le funcionaba y el otro. No le funcionaba y el otro. Así era Pedro, hermano. Solo el que no hace nada no falla. ¿No quiere fallar usted? No haga nada. No haga nada. Si nunca hace nada, ¿qué va a fallar? Nada. Nunca. Pero el que lo intenta puede fallar. Alaban a Dios, hermano. Dele aplauso a Cristo esta tarde, esta noche, hermano. Alaba el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y oye, hermano, y viene Pedro, mis hermanos, y se lanza a caminar. No se olvide, estamos a 80 metros. ¿Sí o no? Estamos a 80 metros. Pedro se lanza a caminar. Los dos iban caminando.
Pedro caminando hacia donde estaba Jesús y Jesús caminando hacia donde estaba Pedro. Vaya, si estaban a 80 metros, cuando Pedro se estaba hundiendo, por lo menos estaba a 30 metros de la barca. ¿Sí o no? Por lo menos a 30. Los dos caminaron. Sí, estaban los dos. Jesús venía caminando a la barca y Pedro iba caminando de la barca a Jesús. Por lo menos me atrevo a decir, si consideramos que Jesús tenía más experiencia para caminar que Pedro, pues le ponemos 10 metros más, ¿verdad? Porque serían 40 y 40. Por lo menos, hermanos, Pedro caminó 30 metros. Y cuando, hermanos, estaba caminando 30 metros, entonces, mis hermanos, óigame, en ese momento la Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse y tuvo miedo y gritó y le dijo: Señor, sálvame. Y al momento dice la Biblia que Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo: Pedro, hombre, ¿qué te pasó, hombre? Le dijo. ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste, hombre? Le dijo. Si no hubiera dudado, aquí estuviéramos, mira, los dos, sin necesidad que le tuviera agarrado la mano, aquí estuviéramos los dos platicando. Hubiéramos hecho hasta una fogata en medio del mar y hubiéramos cazado unos peces. Aleluya, ¿verdad? Estuviéramos los dos. ¿Pero por qué dudaste? Le dijo. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, mi hermano, como humanos muchas veces dudamos. Como humanos muchas veces dudamos. Pero óigame, en medio de esa situación de nuestras debilidades, es necesario caminar. Es necesario caminar. Y cuando caminemos vamos a tener experiencia, pero es necesario hacerlo. Porque entonces, mis hermanos, en los momentos difíciles, el Señor, y usted le clama y le digo: Señor, ya no aguanto, Señor, ya no soporto, Señor, me siento débil, lo va a agarrar de la mano. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted clame, entonces el Señor lo va a agarrar. Cuando su fe se debilite, cuando entre la debilidad, cuando entre la aflicción, cuando entre la duda, es el momento de la intervención del Señor y lo va a tomar. Se goza. Dele aplauso a Cristo. No estamos solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Ya se puso a pensar cómo regresaron a la barca. La Biblia no dice que el Señor lo agarró y chineadito lo llevaba. No dice. La Biblia no dice que lo echó a hombro el Señor y lo llevaba ahí en el hombro. No dice. ¿Cómo cree que regresaron? ¿Cómo cree que regresaron? Caminando. Alaban a Dios, hermano. Regresaron caminando. Caminando. Lo único que iban tomados de la mano. Alaban a Dios, hermano. Glorifican a Dios. Alaben el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si su fe se debilita, si su fe se debilita, si siente que hay momentos difíciles que usted ya no puede, dígale: Señor, yo no aguanto, pero agárrame pues. Aleluya, agárrame, Señor. No le diga: yo te voy a agarrar, porque usted se puede soltar. Dígale: Señor, tómame de mi mano. Tómame de mi mano. Cuando no podemos solos y le clamamos a Dios, entonces Él nos toma, y tomados de la mano de Él, así sí podemos. Se goza por eso, hermano. Dele aplauso a Cristo. Alaba el nombre de Jesús. Tomados de la mano de Jesús, sí podemos. Hermanos, óigame,
Sí, vuelvo a decir, y no hasta cantadito lo hacen también, pues. Tomados de la mano con Él, tomados de la mano con Él. Aleluya. Se gozan, hermanos. Cuando su fe se debilite, cuando usted siente que no puede, dígale: Señor, tómame, tómame con tu mano preciosa, porque estoy solo, me siento débil, la duda me ha invadido, pero si tú me tomas, entonces sí puedo. Alaban a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bendicen a Jesús. Alaban al Señor. Hay momentos que las fuerzas se terminan. Hay momentos que las fuerzas se acaban. Hay momentos que nosotros como humanos nos debilitamos. Pero usted y yo no está solo. No estamos solos. Nunca se le olvide este mensaje. En sus momentos de debilidad y de problemas y de situaciones difíciles, solamente dígale al Señor: Señor, tómame con tu mano preciosa. Yo solo no puedo, pero contigo sí puedo, Señor. Alaban a Dios, hermano. Dele aplauso a Jesucristo. Bendice el nombre de Jesús. Con esto voy a terminar. No sé cuántos de ustedes han visto un cuadro que se llama Las Huellas de Jesús. ¿Ya lo vieron? Levanten la mano los que han visto ese cuadro. Con que, mire, hermano, con que hay una alabanza. Las huellas. Nosotros tenemos en la iglesia un grupo norteño que canta ese canto. Óigame, ese cuadro salió de un testimonio. Dice el testimonio que había un hermano que en una oportunidad se sentía morir. Él estaba decaído, él estaba débil, y dijo: así como me siento tan débil, tan deprimido, voy a irme para la playa y allí voy a orar a mi Dios en la soledad, donde nadie esté. Allí voy a orar, en esos lugares donde no haya ninguna persona. Y dice que él, orando a Dios, diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor, acompáñame. Orando a Dios, él iba caminando por la playa, y él volteó a ver atrás y vio sus huellas de sus pies que se marcaban en la arena. Y él seguía orando y decía: Señor, ayúdame, yo estoy solo, me siento a morir, me siento débil, ayúdame, Señor. Y volvió a ver hacia atrás y ya no vio una huella, sino que vio dos. Y cuando vio dos huellas, dijo: ah, Señor, gracias, le dijo. Al principio yo nomás vi una huella, las mías, pero ahora puedo observar también las tuyas. Gracias, Señor, porque vas conmigo. Gracias, Señor, porque me vas acompañando. Yo sé que estás conmigo. Y seguía caminando por la arena, hermano, por la playa. Seguía caminando y caminando. Y después volteó a ver atrás y dijo, al ver nomás una huella, empezó a llorar. Le digo: Señor, le digo, ¿por qué me has dejado? Yo solamente veo una huella. Y de momento oyó una voz que le dijo: no, hijo, le dijo, las huellas que ves son las mías, porque en este momento te llevo en mis brazos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Dígale: Señor, tómame de la mano, que de la mano yo puedo, de tu mano, si tú me tomas de la mano, yo puedo caminar. Y cuando de veras ni de la mano del Señor pueda caminar, dígale que lo chinelle, pues. Señor, le digo, no puedo ni de la mano tuya caminar, chineame, Señor. Que chineadito sí puedo llegar al reino de los cielos, pero que va a llegar, va a llegar.
de la mano o chineado. Que Dios los bendiga a todos esta noche. Padre, te alabo. Padre, te adoro. Padre, te exalto. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Padre, que esta palabra haya quedado grabada en los corazones de mis hermanos y amigos. Ayúdanos, Señor, en los momentos de debilidad, en los momentos, Señor, difíciles, cuando nuestras fuerzas se están acabando. Ayúdanos, Señor. Tómanos con tu mano preciosa. Y cuando aún ya nuestras fuerzas se terminen totalmente, entonces chinéanos, Señor, porque con tu ayuda sí podemos llegar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, si hay amigos, yo le invito